el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en audiencia pública. Señora auxiliar, dé cuenta de las causas en materia de vista. Audiencia pública de fecha 5 de noviembre de 2020. Expediente 30.228. Recurso de apelación interpuesto por Orlando Arimuya Díaz contra los acuerdos de consejo que declaraba improcedente la solicitud de vacancia de Adelmo Segundo Guerrero Enciso, Lady Luz García Rengifo y Alicia Martínez Neira, alcalde y regidora respectivamente de la Municipalidad Provincial de Atalaya. El abogado del señor Orlando Arimuya Díaz no ha registrado abogado para la vista. Por el señor Adelmo Segundo Guerrero Enciso, alcalde de la Municipalidad Provincial de Atalaya, concurre el abogado Julio César Castiglioni Giglino. Por doña Lady Luz García y Alicia Martínez Neira, concurre el abogado Alejandro Carlos Castiglioni Giglino. Bien. De acuerdo al orden señalado, al orden de pedidos, por 5 minutos, ingresó a la sala el señor abogado. Los señores abogados, bien. Dando inicio entonces a los informes orales, el señor Castiglioni, Julio César, tiene el uso de la palabra por 5 minutos para su informe oral. Buenos días, señor presidente y señores magistrados. En representación de mi patrocinado Adelmo Segundo Guerrero Enciso, alcalde en ejercicio de la Municipalidad Provincial de Atalaya, en el proceso seguido por supuestamente estar en curso en el numeral 4 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, esto es, ausencia de la jurisdicción por más de 30 días, vengo a solicitar a este ilustre colegiado se sirva declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto y confirmar el acuerdo de consejo que rechaza el pedido de vacancia. Señor presidente, dignos magistrados, este expediente ya ha retornado a Atalaya para que exista un nuevo pronunciamiento, pero además para que se acopien algunas instrumentales. Y en consecuencia carece de objeto señalar lo que ya se hizo informe en la primera etapa y además lo que ya ha señalado el colegiado. Por eso vamos a ir a la resolución que remitió el expediente Atalaya, y en el considerando 12 señala que mi patrocinado habría estado ausente los meses de mayo, junio y julio de agosto del 2019. Hecho que no es verdad, ya que se haya ausentado fuera de la jurisdicción los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2019, prueba de ello que son las sesiones de consejo que participó con la asistencia de todos los regidores. La única ausencia que tuvo fue cuando viajó a los Estados Unidos los días 16, 17 y 18 de mayo de 2019 en el Capitolio de Washington por motivos de representación y gestión municipal propias del cargo de alcalde. En la resolución 135-2019 encarga a la sexta regidora la dirección de la parte política de la municipalidad para el mes de mayo. Y en consecuencia, si bien es cierto, ahí hay un error en la parte de la redacción, no significa que mi patrocinado se haya ausentado en el mes de mayo. En la resolución 152 encarga las atribuciones políticas a la regidora Alicia Martínez Neira y por el mes de junio. Y no es verdad, y no es que se haya ausentado en el mes de junio, sino que le encarga las atribuciones de carácter políticas conforme establece el artículo 20, el numeral 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades. En la resolución de alcaldía 188 de 2019, de fecha 5 de junio, encarga el despacho de alcaldía, si bien es cierto, existe un error, pero encarga el despacho de alcaldía
a la regidora que se menciona, Lady Luz García Rengifo, encarga las atribuciones de carácter políticas. Y en la resolución 208, en el mes de agosto, encarga a la regidora Lady Luz García las atribuciones de carácter político. Esto las hacía para que él pueda descongestionar su trabajo, pero él estaba presente en Atalaya. En el punto 13 se acredita que dichas resoluciones podrían acreditar la ausencia del alcalde, lo cual no es así. Como ha señalado, existe un error, como he señalado, existe un error en la redacción, en la primera parte que dice se encarga del despacho de alcaldía, pero en la segunda parte señala que lo que se encarga son las atribuciones de carácter políticas. En el numeral 14 de la resolución que se envió al Consejo Municipal se señala que las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias así solas no podían demostrar la presencia del alcalde, lo que podría darse a entender que podrían hacerse fabricadas las actas de sesiones. Pero la prueba de la asistencia de las sesiones al Consejo en el listado correspondiente que se ha acompañado al expediente. Asimismo, señor presidente, se señala que se han emitido 9 resoluciones en el considerando 15. Estas 9 resoluciones han sido emitidas por se dice que habrían sido emitidas por las regidoras Alicia Martínez Neira y Lady Luz García, las cuales... Señor abogado, su tiempo ha concluido. ¿Puede usted precisar su pedido concreto? Sí, señor abogado. Señor abogado, su tiempo ha concluido, su pedido concreto. ¿Puede usted habilitar su micrófono? Sí, su pedido concreto, señor abogado, ¿cuál sería? Por estas consideraciones, señor presidente, y por los informes y por las planillas de viáticos y los acuerdos de consejo que se han acompañado al expediente, vengo a solicitar a este honorable colegiado muy respetuosamente se sirva a declarar improcedente el recurso de apelación presentado y en consecuencia confirmar el acuerdo de consejo de la Municipalidad Provincial de Atalaya que rechaza el pedido de vacancia. Señor presidente, tengan la bondad, o sea que acaba de registrarse el señor Orlando Arimuya Díaz, que es el abogado de la parte apelante, señor presidente. El abogado es Ramón Arístides Aldave Sotelo, señor presidente. Bien, señores miembros del colegiado, entonces, a consulta para ver el informe oral del señor abogado. Sí, el señor Rodríguez tiene el uso de la palabra. Presidente, yo estoy de acuerdo en que se le concede el uso de la palabra a los señores abogados, el doctor Castiglioni, ambos doctores Castiglioni, creo que no van a tener inconveniente alguno, son personas democráticas y abogados en ejercicio permanente. Bien, los señores miembros del Pleno, también los demás miembros del Pleno, señor Sanginés, señor Sí, Arce. señor presidente, yo creo que no se puede restringir el derecho de defensa. Yo creo que también es pertinente que se permita al abogado hacer uso de la palabra, ¿no? Bien, el señor Arce. En esa misma línea de pensamiento, señor. Muy bien, entonces antes de ceder el uso de la palabra al señor Alejandro Castiglioni, vamos a ceder el uso de la palabra al señor abogado que se ha inscrito por parte del solicitante de la vacancia. Entonces, señor Miller Castillo, el señor Iván Castillo, que ingrese a sala el señor abogado que acaba de acreditarse. Buenos días. ¿Tiene problemas de conectividad el abogado Ramón Arístides? Ya, entonces vamos recibiendo el informe del señor abogado, el señor Alejandro Castiglioni, mientras puedan resolver ese tema. Bien.
Bien, entonces cedemos el uso de la palabra por 5 minutos para su informe oral para el señor Alejandro Castiglioni. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores miembros del Pleno. Vengo en representación de las regidoras de la Municipalidad Provincial de Atalaya, Lady Luz García Rengifo y Alicia Martínez Neira, regidoras en ejercicio. Vengo en representación de ellas por haber sido solicitada su vacancia por el supuesto la transgresión del artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Mediante la resolución número 147-2020, el Pleno declara nulo y devolver a la Municipalidad Provincial de Atalaya para que se realice una nueva sesión de consejo adjuntando una nueva documentación y medios probatorios a partir del considerando 19 al 26 en lo que respecta a mis patrocinadas. Dichos documentos y medios probatorios ya se han adjuntado en los descargos correspondientes presentados ante la municipalidad antes de la sesión de consejo. Sin embargo, mis patrocinadas se ratifican nuevamente en que en ningún momento reconocen las firmas que aparecían o que aparecen en las resoluciones, que dicho sea de paso, ha sido materia de sustracción de la materia, toda vez que han sido anuladas todas las resoluciones de alcaldía y los anexos, además de emitirse una fe de ratas en lo que respecta a todos los documentos donde aparecían las firmas. Estas resoluciones fueron anuladas mediante la resolución número 306-2020, emitida por resolución de alcaldía. Señores miembros del Pleno, mis patrocinadas, si bien es cierto existe un error en la redacción del artículo primero de la resolución de alcaldía 306-2019, en ella se ratifican que solamente cumplieron la encargatura de funciones de carácter político en las que se les delegaba estas funciones. De acuerdo al artículo 20, atribuciones del alcalde, numeral 20, delegar funciones, atribuciones políticas en un regidor hábil, porque también se dice de que no se ha cumplido con la prelación. Si bien es cierto, existe una prelación, pero en este numeral 20 no menciona sobre la prelación, sino que se atribuye a un regidor hábil. Entonces, en consecuencia, mis patrocinadas en ningún momento han ejercido funciones de carácter administrativo. Lo que han cumplido es funciones de carácter político. Dicho esto, nosotros hemos adjuntado la documentación correspondiente que se nos ha solicitado en el punto considerando número 26, que realizan todos los descargos y los medios probatorios que deslindan la responsabilidad de mis patrocinadas al respecto. Por estas consideraciones, señor presidente, señores miembros del Pleno, solicitamos muy respetuosamente a su digna sala que se confirmen las resoluciones de acuerdo del Consejo, la 030405, ¿no? Y en consecuencia se declare improcedente el recurso de apelación. Bien. En la parte técnica, a ver, señor Castillo, o cómo va el ingreso, la conectividad del señor abogado que se acreditó últimamente en esta causa. Doctor, presidente, en este momento está ingresando. Bien, haga el ingreso inmediato. No. Ya se encuentra en sala, señor presidente, el abogado Aristides. Su video, señor Aristides, ¿nos escucha? No.
¿Nos escucha? ¿Aló? Sí, 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 la escucho. Ya. ¿Su video se está habilitado o no está habilitado? Porque no lo vemos acá. Sí, 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 ya. Ahora sí. Ahora sí lo vemos. Entonces, vamos a continuar con la vista de la presente causa. Ya hicieron su informe oral de parte de los señores abogados, de parte del señor alcalde y de las dos regidoras. Ahora le corresponde el uso de la palabra al señor Ramón Arístides como abogado de la parte solicitante. Señor abogado, le concedemos el uso de la palabra por 5 minutos para su informe oral. Muy bien, señor presidente. Justamente hemos presentado la apelación toda vez que se ha solicitado la vacancia del señor alcalde de la provincia de Atalaya por haberse ausentado de la jurisdicción por más de 30 días y también de los regidores por haber realizado actos administrativos que no están permitidos por ley. Como sabemos, la función del alcalde tiene que ejercerse de manera personal, pero acá ha existido en el tema de fondo como que la persona no quiere ejercer su cargo. No olvidemos que en el año 2019 han aprobado en sesión de consejo, seguramente los regidores pues han analizado a su manera y le han dado una sesión, un acuerdo de consejo que lo han aprobado en la sesión de consejo para que tenga la autorización de viaje por toda la gestión. Es decir, desde que se inicia la gestión hasta el último día, hasta el año 22. Dice así, y de acuerdo a la ley que tenemos para las autorizaciones de viaje, que hay una ley especializada para funcionarios públicos, dice que debe señalarse de cuándo a cuándo va a viajar y además por comisión de servicios, en beneficio de la institución, no en beneficio como si puede ser o no puede ser. Entonces, ha habido viajes. El acuerdo de consejo que está mal dado, porque tiene que ser precisando, y también cuáles son los gastos, en cuánto tiempo. Eso no se ha dado. Se ha ausentado, señor presidente, este señor alcalde, por cuanto de manera equivocada, quizás por él o por sus asesores, ha otorgado la delegación a los regidores, y a los regidores nunca se le puede otorgar las funciones ejecutivas ni administrativas, solamente representación política, no para ejercer ejecutivos ni administrativos. En este caso le han dado y han firmado resoluciones como que fueran alcalde. Más aún ha habido de alguna manera entre ellos una equivocación, porque en todo caso cuando va a viajar el encargado de la municipalidad es el teniente alcalde, que es el primer regidor. Entonces el señor se ha retirado, ha viajado también a Estados Unidos, tenemos varios viajes, lo que han sido mal dado. Y nos damos cuenta, señor, que se ha alejado, o sea, ha dejado de estar en la jurisdicción por más de 30 días. Ese es el motivo de la vacancia del señor alcalde de Atalaya. Y los regidores por realizar funciones administrativas. Claramente establece la ley orgánica de municipalidades, incluso la jurisprudencia que ha salido del mismo Jurado Nacional que ustedes representan. El artículo 20 dice cuáles son, qué facultades pueden dar. El artículo 20, su inciso 20 de la ley orgánica de municipalidades, que es la ley 27972, indica, pueden delegar facultades políticas al regidor, pero esas facultades de políticas no son para ejercer actos administrativos, es para representarlo en ceremonias, en reuniones y situaciones así. Lo único que puede otorgar facultades un alcalde de manera ejecutiva o administrativa es a su gerente municipal o a algún gerente. Por ese motivo, señor presidente, hemos solicitado la vacancia del señor alcalde. Además, este señor alcalde no ha ejercido ni ha participado en una sesión desde mayo a agosto de 2019. Él no ha participado en esas sesiones, ya que el secretario general a quien le pide informe, su judicatura le dice algún informe sobre las sesiones, si hubo o no hubo. El mismo secretario general indica claramente, señor, yo he entrado a trabajar después y yo no puedo dar fe si participó o no participó. Además tenemos el tema, cuando vamos a hablar de las actas de las sesiones administrativas, tiene su procedimiento que establece claramente el reglamento interno del Consejo. Se supone que el primer acto es que se pasa lista a los regidores y posteriormente va lectura del acta anterior, donde lo van a aprobar. Y ahora que estamos en la época electrónica y la informática que está desarrollada, estamos pues que cada acto, cada sesión se filma. Tenemos los videos casi en todos los municipios, por más distritales y lejanos que sean. En este caso, de mayo a agosto de 2019, no hay ni una sola filmación, por lo que podemos ver
que algunos regidores que apoyan al alcalde le han permitido que firme. ¿Y cómo daban estos actos administrativos los regidores? Ponían el sello del alcalde y ellos firmaban, tenía delegación en firmar. Se está demostrando que el señor alcalde viajó a Estados Unidos, se está demostrando que no participó, se está demostrando cuál fue su ánimo cuando entró a la alcaldía. El hombre quería seguramente estar haciendo turismo, no quería ejercer su profesión de alcalde, porque de inmediato aprobó su acuerdo consejo número 22, que dijo, tiene toda la autorización del consejo para viajar desde enero 2019 hasta el diciembre 2022. No ha ejercido. Entonces, por ese motivo, se ha encuadrado dentro de la vacancia, señor presidente, dentro de la vacancia del alcalde, para que sea declarado vacante su cargo. Y de los regidores de igual forma, porque en este caso, ahora, en cuanto a las actas también hay fallas. Han realizado... Señor abogado, su tiempo ha terminado. ¿Cuál es su pedido concreto? Puede formular su pedido concreto. Habilite su audio, señor abogado. Señor Ramón Aristides, habilite su audio. Señor abogado, habilite su audio. Señora Ramón Aristides, un momentito, señor Castiglioni, le vamos a hacer un minuto. Señor Aristides, su pedido concreto, ¿cuál sería? Lo que solicito es que se declare fundada la apelación y se declare la vacancia del señor alcalde y los regidores, de los cuales hemos solicitado la vacancia, señor presidente. Bien. El señor Castiglioni, Julio César, ha soltado el uso de la palabra por un minuto para la réplica. Réplica. Sí, señor presidente, gracias. En cuanto a los informes que se nos han solicitado, se han hecho llegar 16 informes, 18 informes, resoluciones de alcaldía emitidas desde el 8 de mayo hasta el 11 de noviembre, 34 resoluciones de alcaldía. Fe de ratas se han ingresado 10 y acuerdos de consejo. En mayo se llevaron a cabo 3 acuerdos de consejo. En junio se llevaron 3 acuerdos de consejo. En julio, 3 acuerdos de consejo. En agosto se llevaron 2 acuerdos de consejo. Y todos estos acuerdos de consejo fueron presididos por mi patrocinado. Entonces, hace mal en decir, y faltar a la verdad, el abogado informante, en decir que en las sesiones de consejo, lo cual es grave lo que está diciendo, que los regidores firmaban y le ponían por. Eso, en ningún acuerdo de consejo si se ha acompañado todas las actas de consejo correspondientes. Por estas consideraciones, señor presidente, reitero muy respetuosamente a ese ilustre colegiado, se sirva declarar improcedente el recurso de apelación. Gracias, señor presidente. Bien, el señor Alejandro Castiglioni tiene el uso de la palabra para la réplica por un minuto. Gracias, señor presidente. Solamente para aclarar que las resoluciones emitidas, supuestamente firmadas por mis patrocinadas, han sido anuladas, toda vez que no se había causado ningún perjuicio ante el gobierno municipal. Al haber sido anuladas, ha habido una sustracción de la materia, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Bien. No habiendo otros pedidos para la dúplica, entonces damos por formulados los informes orales de los señores abogados. Señor presidente, pero una dúplica quería chiquitita. Ya, señor Aritz, un minuto para la dúplica correspondiente. Perfecto, señor presidente. Nosotros estamos hablando en honor a la verdad. ¿Por qué? Veamos nomás el libro de actas donde se han firmado las actas. Esas actas han sido totalmente manoseadas, pegadas, despegadas, borroneadas, corregidas. Y podemos incluso a que presente el original y ahí vamos a ver estas cosas. Han sido manipuladas, por eso hacen aparentar como que el señor alcalde hubiera participado, señor alcalde. Y los videos que no existen, que todos lo hacen. Gracias, señor presidente, y espero que se declare fundada nuestra apelación. Gracias. Correcto. Bien, entonces, oídos los informes orales, queda la causa. El señor Arce va a formular preguntas. Tiene el uso de la palabra el señor Arce. Muchísimas gracias, señor presidente. Distinguidos señores abogados, muy buenos días.
Para el doctor Julio César Castiglioni, ¿podría expresar las razones? He escuchado de su informe que menciona que se han evacuado todas las resoluciones que a la hora de declarar la nulidad el Pleno en una oportunidad anterior han sido incorporadas. Y hay algo que me llama la atención. ¿Por qué en un primer momento le otorga el alcalde a los regidores, discutible o no a quién se lo entregó la encargatura de la alcaldía, pero hablan en la versión original de delegación de funciones del despacho de alcaldía y las representaciones políticas? Y en los informes que ha venido de Secretaría General habla solamente de representación política. ¿Por qué? ¿A qué se debe esa diferencia? Señor abogado, puede habilitar su micrófono, está inhabilitado. Bien. ¿Me escucha ahora, presidente? Sí, se le escucha ahora. Gracias, señor magistrado. Desconocimiento de la persona que redactó la resolución, en este caso, Secretaría General. Secretaría General en la primera parte pone, es verdad, si eso es cierto, encarga el despacho de alcaldía, y en la segunda parte dice que lo que se encarga son las atribuciones de carácter administrativas. ¿Hay una contradicción? Sí, hay una contradicción. ¿Esto se puede interpretar que es una delegación del despacho de alcaldía? Sí, pero por eso se ha hecho la aclaración ahora que se ha enviado al Jurado Nacional de Elecciones. Esto es un problema de desconocimiento de la persona que estaba encargada de la Secretaría General, que no tenía la impericia correspondiente para poder elaborar resoluciones de esta naturaleza. Bien, si me permite, el mismo doctor Julio César Castiglione, una segunda y última pregunta. El abogado de la parte contraria, el señor Aristides, menciona de que todas las sesiones son filmadas. Sí, señor. Y hay un archivo. Y da la casualidad, según la versión de su oponente, que estas sesiones, que es materia de cuestionamiento, no son filmadas. ¿Qué información podría dar usted al Pleno? El alcalde está en mi despacho, señor magistrado. Ha escuchado el informe y le he pedido que me haga llegar en el término de la distancia las filmaciones para enviárselas al colegiado. Muchísimas gracias. A usted, señor magistrado. Gracias, doctor Julio César. Una pregunta al doctor Alejandro Castiglioni. En su informe, usted hace mención de que se han anulado resoluciones firmadas por sus patrocinadas, las regidoras, ¿no? Que me corrige en todo caso si no estoy planteando o no lo escuché bien, que han sido anuladas alguna documentación firmada por sus patrocinadas. Sí. ¿Cuál es la razón para que se hayan anulado las mismas? Fueron anuladas, una por el señor alcalde tomó la decisión de anularlas porque fueron comunicadas por mis patrocinadas que ellas en ningún momento firmaron esas resoluciones y esos actos administrativos. Y al no haberse realizado ningún acto que perjudique a la municipalidad, es en razón de ello que se emite la resolución número 306/2019. Si bien también en esa misma resolución existe un error de tipeo, mediante esa resolución es la que se anulan todas las resoluciones y los actos emitidos por mis patrocinadas. Bien, doctor Alejandro, ¿y podría usted decirme, bueno, ya eso es un tema a discutir, pero ¿y sobre qué versaba esas resoluciones? Eran
reconocer nombramientos, conformar comités de gestión, aprobar el plan estratégico institucional, designar abogado, designar coordinador, aprobar reconocimiento, reconocer nombramiento, aprobar la nulidad de papeleta, entre otras. Pero esos son actos administrativos que les corresponde a la autoridad municipal, o sea, al alcalde. Así es. Bien. Pero fueron declaradas nulas, todas fueron declaradas nulas. Correcto. Muchas gracias, doctor Alejandro Castillo. Gracias, señor magistrado. Al doctor Ramón Arístides. Aclare usted, por favor, o dé mayor información a qué se refiere con que los libros de actas no responden a la realidad actualmente. Señor magistrado, los libros de actas es fácil, incluso en la copia como que se notan, pero nosotros, por la parte del solicitante, mi patrocinado, ha tratado de ver el asunto, ha solicitado copias que no le han otorgado, y en eso cuando le han estado enseñando ha visto que están pegadas y despegadas. Ha habido una manipulación indebida de esas actas, lo cual se podría solicitar incluso una pericia que lo presenten en original para ver esa situación. Es una manipulación, señor. Y ahorita con lo que ha dicho también el abogado, han realizado actos administrativos, por lo tanto debe ser una procedencia de vacancia. Esa es la prueba. El libro de actas mismo es la prueba, señor magistrado. Muchas gracias. Solamente las preguntas y respuestas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Arístides. Bien, si no hay otra pregunta más de los señores miembros del Pleno, damos por escuchados, oídos los informes orales, y queda la causa para la deliberación y votación correspondiente. Señor auxiliar, la siguiente causa, señor auxiliar. Número 2, expediente 30.238. Recurso de apelación interpuesto por Fernando Villar Cabanillas contra el acuerdo de consejo que rechazó el pedido de vacancia de Catherine Tatiana Cedrón, regidora del Consejo Distrital de Casagrande. El señor Fernando Villar Cabanillas no ha registrado al abogado que había solicitado uso de la palabra. Por doña Catherine Tatiana Díaz Cedrón concurre el abogado Alan José Chávez Vinces. Bien. ¿Puede hacer su ingreso a la sala, señor Castillo? Sí, lo está aceptando. Bien. El señor Alan José Chávez ya está en la sala virtual. Vamos a concederle el uso de la palabra por 5 minutos para su informe oral. Señor Chávez, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señores miembros del jurado. En esta mañana vengo yo como abogado de mi patrocinada Catherine Tatiana Díaz Cedrón, regidora de la Municipalidad Distrital de Casagrande de la provincia de Ascope, en la cual solicito a su digno tribunal que se confirme el acuerdo de consejo de la Municipalidad de Casagrande número 079-2020, en la cual declaró infundada el pedido de vacancia en contra de mi patrocinado. Señores magistrados, en esta mañana yo les hago saber que la avenida en grado es por la cual el apelante peticiona pues la vacancia de mi patrocinada en el sentido que ella hizo su inasistencia a 4 sesiones de consejo, la cual convocó la Municipalidad Distrital. 24 de junio, la sesión del 26 de junio, la sesión del 3 de julio y la sesión del 4 de julio. Hago saber, señores magistrados, que mi patrocinada ha sido víctima, pues, como está azotando esta pandemia a nivel nacional y mundial, el COVID-19, la cual mi patrocinada, en su momento, y de acuerdo a norma, ella hizo las justificaciones correspondientes a cada una de estas sesiones. Presentó su justificación como corren autos, la del 23 de junio, el 3 de julio y el 8 de julio por mesa de partes. Dichas justificaciones, señores magistrados, en la cual el Consejo Municipal nunca le pusieron en consideración al Pleno de Consejo.
hasta el día de hoy. Es más, señores magistrados, las convocatorias a cada una de estas sesiones, la convocatoria de la sesión del 24 de junio fue hecha el 22 de junio, la convocatoria de la sesión de consejo del 26 de junio fue hecha el 23 de junio, la convocatoria del 3 de julio fue hecha el 1 de junio y la del 4 de julio el 2 de julio. Como podemos apreciar, solamente entre la convocatoria y la sesión tenemos entre de 2 a 3 días únicamente, contraviniendo pues el artículo 13 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Es más, señores magistrados, su tribunal ya en un caso similar, ustedes ya han resuelto dentro de la resolución la 573 del 2012 en su fundamento de decisión en el numeral 2 correspondiente a la inasistencia, donde se establece pues que en el artículo 13 de la Ley Orgánica de Municipalidades, la cual establece que entre las convocatorias y las sesiones de consejo debe de mediar cuanto menos un lapso de 5 días hábiles. Cosa que en autos se podrá colegir, señores magistrados, de que no se cumple, pues. Entre de 2 a 3 días entre la convocatoria y las sesiones de consejo, donde en autos se puede apreciar, pues contraviene en todo sentido este punto concerniente al artículo 13 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Es más, señores magistrados, dentro del punto 5 de la mencionada resolución 573-2012, en el fundamento quinto, ustedes ya han establecido que, así como tampoco el de cumplirse con un plazo legal requerido para la convocatoria de las sesiones, no es posible imputarles a los regidores una inasistencia injustificada, por lo que la causal de vacancia por estas inasistencias de la avenida en grado resultaría pues inaplicable para mi patrocinada, sabiendo que ella en su momento justificó sus inasistencias y más aún cuando la convocatoria de la sesión de consejo a la fecha de la sesión no ha cumplido pues el artículo 13 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Es más, señor magistrado, por el tema que mi patrocinada tuvo pues el COVID-19 y como es sabido dentro del distrito de Casagrande, una ciudad pequeña, ella tuvo un familiar directo que falleció producto de este virus. Es bueno, señores magistrados, sin perjuicio a ello. Señor abogado, su tiempo ha concluido. ¿Puede precisar cuál es su pedido concreto? Habilite su audio. Sí, quiero precisar, señores magistrados. Su pedido concreto. Sí, que se declare infundada el recurso de apelación del peticionante y a la vez se confirme el acuerdo de consejo 079-2020. Bien. Bien. Hoy el señor Arce tiene el uso de la palabra. Va a hacer preguntas. Muchas gracias, señor presidente. Señor abogado José Chávez, los días 24, 26 de junio, 3 y 4 de julio, usted, de lo que entiendo de su informe, su patrocinada estuvo enferma con el COVID. Correcto. Bien. Ese lamentable momento de salud ¿ha sido acreditado e informado de algún modo a la municipalidad? Correcto. El día 23 de junio fue comunicado vía WhatsApp debido a que todavía la mesa de partes no estaba operativa. De allí el 3 de julio y posterior a ello el 8 de julio fue ya ingresado con los medios probatorios acreditando pues el tema del COVID-19 que en su momento tuvo mi patrocinada. Una última pregunta. En los tiempos actuales, hoy estamos sesionando de manera virtual y el jurado atiende a través de la mesa de partes virtual.
¿cuál fue la primera acción que realizó su patrocinada para comunicar su imposibilidad de asistir a las sesiones? ¿Por qué medio? Vía WhatsApp. Vía WhatsApp. Correcto. Gracias. Muchas gracias. Bien, entonces, oído el informe oral, queda la causa para la deliberación y votación correspondiente. Señor auxiliar, dé cuenta de la siguiente causa programada para la fecha. Número 3, expediente 30.332-2020. Apelación interpuesta por Becharlín Guamán Romero contra el acuerdo de consejo que rechazó la reconsideración interpuesta contra el acuerdo que declaró fundada la solicitud de vacancia del recurrente en el cargo de regidor del Consejo Distrital de Pontó. Por el señor Becharlín Guamán Romero concurre la abogada Miriam Katy López Agurto. Por doña Reinalda Cernavela concurre el abogado Julio César Castiglione Giglino. Bien. Reinalda Cernavela concurre el abogado Julio César Castiglione Giglino. Bien. En el orden de los pedidos, vamos a conceder el uso de la palabra por 5 minutos. Doctora Miriam Katy tiene el uso de la palabra por 5 minutos. Habilite su audio. Bueno, gracias, señor presidente y dignos magistrados. Vengo a este honorable ilustre colegiado con la finalidad de solicitar que se declare fundada nuestro recurso de apelación interpuesta por mi cliente Becharlín Guamán Romero, quien es regidor de la Municipalidad Distrital de Pontó, a quien se le atribuye la causal establecida en el artículo 22, numeral 8 de la Ley Orgánica de Municipalidades, a quien se le atribuye el cargo de haber ejercido inferencia directa en la contratación de su hijo legal, Lin Jomer Guamán Genebroso, entre los meses comprendidos de agosto a noviembre del año 2019. Hechos que son totalmente apócrifos, inverosímiles, en base a los siguientes fundamentos que paso a exponer y solicito que previa exhaustividad se pueda fundar mi recurso como fundada. Para lo cual, las pruebas de cargo que siguientes en contra de mi patrocinado es en base a una declaración jurada realizada por el hijo legal, quien aduce que mi patrocinado le había solicitado un trabajo en la municipalidad con la finalidad de evitar seguir impulsando el proceso de alimentos que tenían ya el año 2019. Pero claramente se puede apreciar, señores diputados, que este es un formato armado, porque si nos damos cuenta en la parte, en el quinto párrafo de este documento, se puede apreciar que entre paréntesis dice nombre del teniente alcalde. Claro es que esto es un formato armado por el abogado con la finalidad de vacar y perjudicar a mi patrocinado, sin que éste haya intervenido en la contratación de dicha persona. Es así, y reitero, en cuanto a los documentos, los contratos, informes de labores, entre otros, son creadas exprofesamente porque llegamos a esta conclusión en base al peritaje de parte que hemos realizado y el mismo que concluye que 8 firmas son falsas, que no corresponden al grafismo de la misma persona. Con esto, una vez más, corroboramos que este proceso que es armado con la finalidad tendenciosa de vacar a mi patrocinado en calidad de regidor. Es así que ahora podemos pasar a acreditar si es que hubo o no hubo injerencia, porque el punto controvertido aquí para determinar si hay o no hay vacancia es la injerencia atribuida. Pero hasta el momento, en la etapa del proceso, no se ha acreditado con ningún documento cierta ni con un hecho concreto que mi patrocinado haya solicitado favores políticos a ningún funcionario, ni al jefe de logística ni de recursos humanos. Es así que cuando le llegan ciertos rumores, más o menos quincenas de noviembre, él presenta una carta a la municipalidad preveniendo un supuesto nepotismo, el mismo que obra en autos, con fecha 14 de noviembre lo presenta dirigido al burgomaestre.
Y también reitera nuevamente para que su investigación, si es que realmente se está llevando a cabo una contratación concertada, contraviniendo a la ley de nepotismo, preséntenla reiteradas veces, pero el burgomaestre jamás dio respuesta alguna. Así que nunca se lo comprobó hecho concreto para la contratación del Indiomer Guamán. Lo que sí es curioso en este proceso es que se han dado acciones temerarias por parte de la secretaria general de Puntó, quien, subordinada al alcalde y con la finalidad de inducir en error a usted, señor magistrado, ha presentado ciertos documentos falaces, los mismos que con sus propios documentos se ha contradecido. Es así que si revisamos el oficio 02232 emitida por el Jurado Nacional, por la Secretaría del Jurado Nacional de Elecciones, solicita 2 puntos puntuales en cuanto mediante informe documentado, la secretaria de mesa de parte de Puntó emita un documento qué hecho concreto haya hecho el regidor, mi patrocinado, para que pueda haber injerencia, ¿no? Entonces, al respecto, la secretaria general de mesa de partes responde mediante el oficio 087-2020, en el cual se expresa la área de logística, en el folio número 3, manifiesta que no existe documento que detalle la solicitud de contratación. Doctora, su tiempo ha terminado, ha vencido. ¿Puede precisar su pedido concreto, doctora? Habilite su audio. El punto concreto aquí, señor presidente, es que declaren fundada nuestro recurso de apelación en base a todos los dirimidos en el que contiene la apelación, y en consecuencia revoquen los acuerdos de consejo arbitrariamente e ilícitamente dadas, y en consecuencia declare infundada la solicitud de vacancia interpuesta con pruebas fraudulentas, los mismos que han sido denunciados y los mismos que también se ha adjuntado en auto. Muchas gracias. Bien. Continuando con la recepción de informes, tiene el uso de la palabra el señor abogado Julio César Castiglioni. Gracias, señor presidente, señores magistrados. Solicito a este ilustre colegiado se sirva a confirmar el acuerdo de consejo que declara la vacancia del cargo de alcalde de Becher Liman Guamán Romero por estar en curso en la causal establecida en numeral 8 del artículo 22 de la ley 27972, ley orgánica de municipalidades, es decir, la causal de nepotismo. El regidor es primera autoridad, es el primer regidor, y en consecuencia su hijo ha trabajado en la municipalidad de acuerdo a los contratos y las hojas de servicio los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. La oposición que se nos ha hecho saber el día de hoy es del mes de noviembre. Es decir, no ha hecho la oposición antes o cuando en el mes de agosto y cuando ganaba la cantidad de 1.200 soles. Primero es un contrato de un mes y después un contrato de 3 meses. Primero es el contrato del mes de agosto y después un contrato de septiembre, octubre, noviembre. Efectivamente hay una declaración jurada de su hijo en la cual dice que declara bajo juramento que viene trabajando en la municipalidad distrital del Puntó, toda vez que su padre le ha buscado trabajo a cambio de no continuar pasándole pensión de alimentos. Esta es la declaración del hijo del regidor cuestionado. El Jurado Nacional de Elecciones, señor presidente y los magistrados, en la resolución 0228 de Bellavista, recientemente emitida, en el punto 2 de los considerandos señala que debe existir 3 situaciones.
la existencia de una relación de parentesco en los términos previstos en la norma entre la autoridad edil y la persona contratada, lo cual no se ha negado. La existencia de una relación laboral contractual entre la entidad a la cual pertenece la autoridad edil y con la persona contratada, la cual no se ha negado. La injerencia por parte de la autoridad para el nombramiento o contratación de la persona. El Jurado Nacional de Elecciones en esta jurisprudencia señala que esto tiene dos partes, la injerencia. La primera es la injerencia y la segunda es que se haya opuesto. Y en este caso no se ha opuesto el padre y está precisamente en el considerando 12 que dice por una injerencia directa y el otro por omitir acciones de oposición pese al conocimiento que tiene sobre la contratación de su pariente. No presentó oposición, en consecuencia está demostrado la causal de vacancia, más allá de los peritajes y los documentos presentados el día de ayer, porque ha habido incluso una sesión de reconsideración en los cuales los hubieran presentado y hubiera sido materia de discusión en el seno del Consejo Municipal, pero esto no se ha procedido. En consecuencia, estando probado la causal de vacancia, vengo a No lo escucho, presidente. Señor presidente, su audio está apagado. Bien, señor abogado, entonces puede precisar su pedido concreto. Por estas consideraciones, señor presidente, vengo a solicitar muy respetuosamente a este colegiado se siga confirmar el acuerdo de consejo que rechaza la reconsideración y el acuerdo inicial que declara la vacancia del cargo del regidor cuestionado. Gracias, señor presidente. Gracias, señores magistrados. Bien, oídos los informes orales, la doctora Miriam Cati tiene el uso de la palabra para la réplica. Muchas gracias, señor presidente. Sí, señor Castillo se fue del aire, del aula. Presidente. Un momentito, presidente. Hola, disculpe, hubo problemas técnicos. ¿Me deja escuchar, por favor? No le escucho. Sí, le escuchamos ahora. Un minuto para la réplica, doctora. Muchas gracias, señor presidente. Lo que podemos ver con todos los documentos adjuntados, que sí hubo oposición. Y cuando en el primer momento en que tuvo conocimiento o sospecha de que estaban tramando esta concertación para vacarle, mi patrocinado puso las cartas que cobran en autos, los mismos que van a revisar de forma efectiva. Y para demostrar que el Lin Jomer Guamán Tenebroso jamás trabajó en dicha municipalidad. Así lo constatamos con la constancia de estudios en que él cursaba justamente de agosto a noviembre estudios del cuarto ciclo de administración en la Universidad San Pedro. Lo mismo que voy a apuntar en mi informe final con el documento que me ha emitido la Secretaría General de la Universidad San Pedro. ¿Cómo una persona puede estar a la vez prestando labores en un lugar remoto y estudiando en el mismo periodo en la ciudad de Huaraz y en tiempo completo y regular? Aquí todo es amañado, todo es armado. Si bien es cierto, el doctor Castiglioni dice, ¿por qué no pusieron su peritaje desde un inicio? Por la misma coyuntura actual que estamos viviendo, no fue posible presentar esa oportunidad. Pero cuando hemos tenido el alcance, lo estamos presentando y no puede ser descalificada como una prueba. Esto demuestra que la municipalidad... Doctora, su tiempo ha concluido. Doctora, un minuto ha concluido. El señor Julio César Castiglioni tiene el uso de la palabra para la dúplica correspondiente. Habilite su audio, doctor. ¿Puede habilitar su audio, señor Castiglioni? No está habilitado.
Aló. Aló. Pontó pertenece a Huari, señor presidente. ¿Ahora me escucha? ¿Me escucha, presidente? Sí, le escuchamos, señor abogado. Ya, gracias, disculpe. Pontó pertenece a Huari, y Huari no ha tenido los problemas de la pandemia que sí ha tenido Huaraz y Santa. En primer lugar, para que se pueda hacer una pericia. En segundo lugar, el estudiar y el trabajar en forma paralela, porque los estudios se hacen hoy en día en forma virtual, desde inicial hasta la universidad, y en consecuencia el hijo podía trabajar estando estudiando, porque sus estudios se hacen en forma virtual y se pueden hacerse tranquilamente en horas distintas a su labor. Sí, señor presidente. En consecuencia, esa no es una prueba, y lo que sí está demostrado es de que no hubo la oposición que el jurado ha señalado en la resolución 228-2020 de Bellavista. Por estas consideraciones, señor presidente, dignos magistrados, muy respetuosamente solicito al ilustre colegiado se sirva confirmar el acuerdo de consejo que desestima la reconsideración y donde se aprueba la vacancia del cargo de regidor. Gracias, presidente. Bien, oídos los informes orales, pidió el uso de la palabra el señor Arce. Tiene el uso de la palabra para formular preguntas. Muchas gracias, señor presidente. Distinguidos abogados. Señor. Sí, se le escucha. Sí, señor Arce, puede formular la pregunta. Muchas gracias. El distrito de Pontó cuenta con 3.302 pobladores, 3.302 pobladores, ¿sí? Más o menos. A mí me llama mucho la atención que una población de esa naturaleza, primero el alcalde, los funcionarios principales de la municipalidad no supieran quién es el hijo de quién, en principio. Segundo, que el regidor, el señor Becher Lin Guamán, esperara tanto tiempo para formular oposición. Entonces, la doctora Miriam habla de que esto estaría amañado, lo que significaría una acción concertada. ¿Podría, doctora, usted desarrollar un poco más ese aspecto? A mí no me queda claro. Aparentemente se cumplen todos los requisitos. Eso no significa un adelanto de opinión y cosas por el estilo, pero yo siempre soy frontal y claro en mis ideas. ¿A qué acción amañada? ¿Entre quiénes? ¿Por qué? Que en una población tan pequeña no sepan que están contratando al hijo del primer regidor. Por un lado, con oposición o sin ella, no debió haber sido contratado esta persona. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha pasado en realidad? De los políticos, cuestionamientos entre integrantes de una misma agrupación, ¿qué es lo que pasa en realidad? Doctora Miriam, me gustaría escucharla. Gracias, magistrado. Efectivamente, aquí hay un lío político, una venganza política, debido a que mi patrocinado ha hecho cuestionamientos a su gestión por evidentes temas de corrupción. Es por esta razón que le han armado este proceso de vacancia. Usted dice, ¿por qué esperó tanto tiempo en poner oposición? Él no pudo saber a tiempo debido a que dicha persona jamás laboró en dicha institución. Es así que el mismo pueblo pontorino, en su memorial adjuntado en autos, el regidor de oposición también hace ver que nunca lo vieron trabajar como secretario de gerencia, jamás lo vieron. Entonces, en ese caso, este es armado. Ahora bien,
¿Por qué? Porque cuando el alcalde actual, ahorita, tiene miedo a que mi patrocinado llegue a ocupar cargo político como alcalde, debido a que el burgomaestre en la actualidad se encuentra con una solicitud de vacancia por actos justamente que contravienen al artículo 63. Entonces, él hacer teniente alcalde puede asumir o en una eventualidad de vacarle al burgomaestre actual, ese es su miedo, que mi cliente no llegue a asumir la alcaldía para que no pueda desmantelar la tela de corrupción que viene oscilando hoy en día. Y justo porque el hijo se han aprovechado debido a que con el hijo tuvieron un proceso de filiación extramatrimonial el año 2015, cuando el chico tenía 20 años, recién lo reconocen. Preguntas y respuestas. Eso ya usted lo afirmó en su Sí, le escucho, señor magistrado, con todo respeto. Le decía que ya respondió a mi pregunta. Lo demás ya usted lo argumentó en su informe. ¿Y qué tendría que decir el doctor Castiglioni al respecto? Que son argumentos propios de la defensa, señor magistrado, porque la causal de vacancia está aprobada. Y lo que señala la colega de la defensa es la que dice que él en los meses de agosto, septiembre, octubre, no lo habrían visto. Bueno, ese es un tema que habría que ver si la doctora va con frecuencia a Pontó o no va con frecuencia a Pontó, porque incluso los propios funcionarios que van a Pontó van 2 veces a la semana o 3 veces máximo, y los otros días o están en Huari o bajan a Huaraz. En consecuencia, no hay una permanencia por la cantidad de la población, permanencia de los trabajadores de algunas áreas dentro de la municipalidad. Bien, y finalmente una pregunta para los dos. ¿Este trabajador, hijo del regidor, cobró o no cobró esas remuneraciones durante esos meses? De lo que yo he visto en el expediente, y el expediente está la hoja de servicio y está el monto. Y en la hoja de servicio viene siempre con los cheques y está el monto. En consecuencia, ahora si cobró él, y una vez recabado el cheque y fue a cobrarlo, ya es un tema que está dentro de la esfera personal de él. Pero que sí hay las hojas de servicio, sí están las hojas de servicio. Doctora Miriam, la misma pregunta. ¿Qué información tiene usted al respecto? Justamente sobre eso podemos detallar que también ha sido fraguado, debido a que a nosotros nos corren el traslado en la solicitud de vacancia el orden de servicio número 133 sin una firma de conformidad de usuario, pero cuando nosotros solicitamos de parte todas las documentaciones que pueda haber tenido el contratado, a nosotros nos corrieron traslado con una firma ya de conformidad. ¿Cómo una misma orden, un mismo documento puede figurar para la otra parte de distinta modo y para otra parte con una firma? Eso también nos parece indicio razonable para la denuncia, es por eso que también hemos denunciado. Y así, entre otras cosas, señor magistrado, le suplico, el pueblo pontorino y todo espera alcanzar, señor magistrado. Doctora Miriam, atendiendo a lo que usted se está informando en este instante, ¿qué es de la declaración del hijo manifestando que fue su padre, el regidor, el que le propuso ser contratado por la municipalidad para evitarse problemas en el tema de filiación? Esta declaración es totalmente falsa porque el hijo en sede de venganza, porque hasta la actualidad el hijo con mi patrocinado siguen teniendo un proceso de alimentos, los mismos que hemos acreditado en autos, que en su declaración jurada dice para dejar de presionar, pero en realidad no ha pasado eso porque el proceso ha seguido su cauce, simplemente son
que los enemigos políticos de mi patrocinado han concertado voluntades y en desmedro del patrimonio de la municipalidad están haciendo todo este tipo de procesos. Le ruego, por favor, que hagan justicia. Una vez más, el pueblo pontorino en sus múltiples videos han salido a manifestarse. Muchas gracias. Señor magistrado. ¿Cómo no? Si me permite. Sí, adelante, adelante. Muy amable. El único que podría decir que no es su firma y no es su huella digital es el hijo. O sea, porque la doctora ha manifestado que incluso que es un documento armado. El hijo puede ir a una notaría, y la notaría ha hecho una declaración jurada y la redacción es un notario, obviamente. Tiene que en provincias los documentos lo hacen las notarías, pero el único que podría desconocer la firma y su huella digital es el hijo y más no otra persona. Gracias, señor magistrado. A ustedes. Muchas gracias, presidente. Un momentito, por favor, si me permiten, para concluir, por favor. Bien, solamente en forma muy breve, medio minuto. Para lo que acaba de decir el doctor Castiglioni, si bien es cierto, tenemos una notaría en la provincia de Huari, si hubiera sido redactado realmente con honor en la verdad, se hubiera realizado en la notaría de Huari, no esperar irse a la ciudad de Huaraz, y ese documento solamente ha sido firma legalizada, más no el contenido. El notario no ha legalizado el contenido, solo la firma. Una vez más, este es un formato. Si en el quinto párrafo se puede apreciar que es un formato, porque entre paréntesis dice nombre al teniente alcalde. Clara vez, hay que verificar, por favor, le suplico con toda seguridad y como profesional joven que ustedes me van a impartir justicia con neutralidad e imparcialidad, y es la justicia que empezamos a alcanzar. Muchas gracias, señor presidente. Espero se haga justicia y que así sea. Bien, oídos los informes orales de los señores abogados, queda la causa para la deliberación y votación correspondiente. Bien, continuamos con la audiencia. Señor auxiliar, dé cuenta de la siguiente causa programada para la fecha. Número 4, expediente 30.415. Recurso de apelación interpuesto por Gregorio Sósimo Contreras Ureta contra el acuerdo de consejo respecto al pedido de vacancia de María Cristina Nina Garnica en el cargo de alcaldesa de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores. Por el señor Gregorio Sósimo Contreras Ureta concurre el abogado Luis Pastor Iturrizaga. Por doña María Cristina Nina Garnica concurre el abogado Julio César Castiglioni Quiglino. Bien, entonces, de acuerdo al orden de pedidos, tiene el uso de la palabra el señor Luis Pastor por 5 minutos para su informe oral. Señores magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, vengo a exponer los fundamentos de la apelación. Este es un caso muy puntual y muy concreto que se refiere al mal uso de la institución jurídica del desabastecimiento para motivos de naturaleza privada, en otras palabras, para incurrir en la restricción a la contratación. Quiero precisar con toda claridad, y voy a hacerlo directamente en la evaluación secuencial. En primer lugar, está acreditado y no está en debate tampoco el acuerdo de voluntades. El acuerdo de voluntades se materializa con el contrato celebrado entre la municipalidad y la empresa Ecorin en el mes de enero del año 2019. Este acuerdo de voluntades se materializa, obviamente hay actos previos, actos preparatorios y antecedentes que de una u otra manera comprometen no solamente a la alcaldesa y a la empresa, sino también al Consejo Municipal, que es el que aprueba el desabastecimiento, así como también los informes de los funcionarios, etc. Y es por esa razón que el tema de debate más importante es justamente el segundo aspecto vinculado a esta causal de vacancia, y es justamente la participación directa que ha tenido en esta ocasión la alcaldesa. Y para ello utilizo un término muy importante que se utilizó por parte del Jurado Nacional de Elecciones cuando determinaron la vacancia del alcalde de La Victoria el año 2018, y así como también del alcalde de San Juan de Miraflores precisamente en el año 2014.
y se refiere a actos y hechos continuos, intensos, y vale la redundancia, continuados, que en su evaluación global nos dan efectivamente la conclusión de una participación, de una conducción de parte del alcalde. Lo sintetizo en básicamente 4 aspectos. En primer lugar, la manipulación de parte de la alcaldesa para que se emita un acuerdo de consejo aprobando un desabastecimiento. Un desabastecimiento en la cual se aprueba sin los requisitos de ley. Y es más, y por eso es importante señalar que existe el informe D08-2019 OCE que se expuso en la sesión del 29 de julio, cuando se debatió el recurso de reconsideración, motivo por el cual esa sustentación, por cierto, está en el acta del 29 de julio, que hasta la fecha no ha exhibido la municipalidad al Jurado Nacional de Elecciones, y por lo cual nosotros requerimos que en aplicación del principio de la verdad material se exhiba. Ahí dice claramente que no puede ser una deuda, porque este desabastecimiento se aprueba como consecuencia supuestamente de una deuda, con la existencia de una deuda, pero las deudas no son causales para declarar el desabastecimiento. Ese es uno de los hechos. En segundo lugar, tenemos el aspecto de que se manipuló a estas empresas que tenían vínculo vigente a fin de que resuelvan el contrato. Se omitió conscientemente resolver el tema de la deuda. Téngase presente, estos hechos sucedieron en enero del año 2019. La alcaldesa Nina, ella tenía conocimiento del hecho. Ella fue regidora oficialista, miembro de la comisión de administración, alcaldesa electa y luego alcaldesa en ejercicio. El acta de transferencia decía claro y preciso de que una de las deudas principales era justamente el tema de la limpieza pública, motivo por el cual ella no atendió motivo por el cual la empresa presenta esa carta notarial. ¿Correcto? Entonces, en la práctica, por lo tanto, se impuso este contrato con Ecorrin, contrato que, vuelvo a repetir, sin créditos presupuestarios, sin autorización del MINAN y DIGESA, con un aumento en el costo del servicio. Si se hace un nuevo contrato, se sobreentiende que es en beneficio del distrito, sería en beneficio del distrito, pero aquí fue todo lo contrario, ¿no? Y asimismo, no está de más señalar, y eso se ha precisado en el expediente, que el funcionario, el subgerente de adquisiciones, es la misma persona que antes estuvo tanto en La Victoria como en el Agustino, lugares en los cuales también se celebraron contratos con esta empresa de Ecorrin. Estos elementos son aspectos suficientes para demostrar que por todos estos hechos continuos y de una cargada intensidad, hubo el objetivo claro y preciso de desabastecimiento. ¿Para qué? Para cerrar el contrato con la empresa Ecorrin. Por esas consideraciones es que nosotros solicitamos la revocatoria de los acuerdos de consejo que declararon infundada la solicitud de vacancia y por lo tanto se declara la vacancia de la alcaldesa Nina. Bien, cedemos el uso de la palabra al señor abogado Julio César Castiglioni por 5 minutos para su informe oral. Gracias, señor presidente, dignos magistrados. En representación de mi patrocinada María Cristina Nina Garnica, alcaldesa en ejercicio de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, vengo a este ilustre colegiado a solicitar se sirva a confirmar los acuerdos de consejo que desestiman el pedido de vacancia formulado en su contra. En primer lugar, una verdad a medias no es verdad. En segundo lugar, no he escuchado cuál sería la causal de vacancia. ¿Qué hecho sería la causal de vacancia? A mi patrocinada se le atribuye el numeral 9 concordante, del 9 del 22 concordante con el artículo 63, el cual no vamos a leer porque el colegiado ya lo conoce. Mi patrocinada asume el cargo de alcaldesa el 3 de enero del año 2019. Con fecha 7 de enero, a los 4 días, la empresa Consorcio Transporte Segovia EIR Limitada le manda una carta notarial resolviendo el contrato que tenía con la municipalidad, porque la anterior gestión le debía de septiembre a diciembre 3.626.281.10.
Y una segunda carta notarial también en la misma fecha, 7 de enero de 2019, a los 4 días, la empresa Servicios Ramble le remite una carta notarial resolviendo el contrato que tenía con la municipalidad porque la anterior gestión le debía 1.700.229.599.27 desde agosto a diciembre. Es decir, a los 4 días que asume, las 2 empresas que daban el servicio de recojo de residuos sólidos y el mantenimiento a la ciudad le mandan cartas notariales resolviendo el contrato. Eso es lo que no se ha dicho. En el segundo punto dice por qué el desabastecimiento inminente. Las diferentes áreas inmediatamente hacen un informe y los informes correspondientes para declarar el desabastecimiento inminente porque no había servicio. San Juan de Miraflores ardía de basura, es un distrito grande, es un distrito populoso y en consecuencia se lleva a cabo el acuerdo de consejo de fecha 11 de enero, el 7 le llega a ella las cartas notariales. Con fecha 11 de enero, el acuerdo de consejo 2019, en que se declara el desabastecimiento inminente. El artículo 13 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece en situaciones de emergencia. Esta era una emergencia porque había una situación sanitaria, había un desabastecimiento del recojo de los residuos sólidos del distrito. El día 11, sin cumplir incluso los plazos de los 5 días, el día 11 de enero se lleva a cabo el acuerdo de consejo en la cual se declara el desabastecimiento inminente. El artículo 83.1 de la Ley Orgánica de Municipalidades dice que es atribución de la municipalidad proveer del servicio de limpieza pública desde determinado de las áreas de acumulación, etcétera. En consecuencia, el acuerdo de consejo 01-2019 de fecha 11 de enero del 2019 era para cumplir con la atribución establecida en el numeral 3 del artículo 80 de la ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, es decir, proveer al distrito que la había elegido del recojo de residuos sólidos y del mantenimiento de la jurisdicción. Se ha dicho, no sé, en forma muy ligera, que hay un abuso del desabastecimiento inminente. Si nosotros revisamos el artículo 27 del texto único ordenado de la Ley de Contrataciones vigente en ese momento, en el inciso 6, dice: ante una situación de desabastecimiento debidamente comprobada que afecte o impida a la entidad cumplir con sus actividades u operaciones, el OCE, en la opinión 249-2017, dice que se necesita acuerdo de consejo. El OCE, en la opinión 203, dice que por razones de coyuntura económica, el mercado, la entidad requiere contratar directamente con un determinado proveedor. Señor abogado, su tiempo ha concluido. ¿Puede precisar su pedido concreto? ¿Puede habilitar su audio? Habilite su audio, señor abogado. Se da solo cuando no hay contrato. No hay contrato. Tesis, ¿no? Habilite su audio, señor abogado, señor Castiglioni. Su audio no está habilitado. ¿Cuál ¿Me sería escucha, su pedido presidente? concreto? Sí, ¿Me escucha? le escuchamos. ¿Cuál sería su pedido concreto? Por no haber escuchado cuál es la causal de vacancia. Se ha dicho que hay un abuso del desabastecimiento inminente. Y por los acuerdos de consejo de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, porque todo estuvo de acuerdo a ley en declarar el desabastecimiento inminente, porque el día 7 las empresas a las cuales debía la gestión anterior
Nori patrocinada en su gestión y es alcaldesa a partir del día del 2019. Por estas consideraciones vengo a solicitar muy respetuosamente a este colegiado se sirva declarar infundado el recurso de apelación y confirmar los acuerdos de consejo que rechazan el pedido de vacancia formulado en su contra. Gracias, señor presidente. Voy a pedir una réplica, por favor. Bien, tiene un minuto para la réplica, señor Luis Pastor. En la sesión de consejo del 24 de diciembre del 2019, la alcaldesa reconoció que si hubiera negociado con la empresa hubiera cometido un delito. Eso definitivamente no es un delito, porque la alcaldesa está muy bien asesorada por el doctor Castiglioni. El hecho de no negociar un contrato vigente implica que no quería manejar esa situación. ¿Cuál es la causal de vacancia? La restricción a la contratación. Concretamente, acuerdo de voluntades con Ecorin para dejar sin efecto el vínculo contractual con esa empresa, las empresas anteriores, para asumirla con ellos. Y por si acaso, las deudas no son causales de desabastecimiento. Está claro en el dictamen emitido por OCE con respecto a esta contratación directa de fecha 4 de marzo, informe 0 del 2019, OCE, que se ha expuesto en la sesión del 29 de julio de este año, 2020, cuando se analizó la reconsideración, pero esa acta no se ha exhibido en el expediente tal como lo hemos corroborado. Muchas gracias. Bien, entonces el señor Castiglioni tiene un minuto para la dúplica. ¿Puede habilitar su audio, señor Castiglioni? Gracias, señor presidente. ¿Por qué se pone énfasis en el desabastecimiento inminente y se dice que debería de haber contratado con las empresas que le resolvieron el contrato? Porque quien está tras la vacancia mi patrocinada son las empresas, pues. Más claro no puede hablar el abogado Pastor. Porque las empresas que no supieron hacer bien las cosas en cobrarle al anterior alcalde y si no después al resolver irse a un arbitraje y como no lo han hecho y se les pasó el tiempo, ahora quieren pedirle la vacancia a mi patrocinada. El informe de OSI, cuando se firma el contrato con Ecorin Sociedad Anónima, OSI le manda un oficio 017-2019 donde había una observación sobre el registro de Ecorin. Y el memorándum 2558-2019 de fecha 17 de septiembre de 2019, dirigido al jefe del órgano de control interno, se brinda la respuesta acerca de las medidas correctivas advertidas. Señor abogado, su tiempo ha concluido. Damos por, señor abogado, su tiempo ha concluido, el minuto para la dúplica. Damos por oído los informes orales. El señor Arce pide el uso de la palabra, luego el señor Sanginés. Muchas gracias, señor presidente. Del informe escuchado, se vierte algunas afirmaciones que me gustaría que fuesen aclaradas. El doctor Pastor ha hecho mención de que se había manipulado a estas empresas. Me gustaría saber cómo. Primera pregunta. Y la segunda pregunta, de cara a la causal que ha sido invocada para el periodo de vacancia, ¿cuál sería el vínculo de la alcaldesa con estas empresas? ¿Puedo proceder a...? Señores magistrados, con respecto a la manipulación de las empresas, el tema es bien claro y preciso. El 3 de diciembre de 2018, cuando la alcaldesa era alcaldesa en ejercicio, integrante de la Comisión de Transferencia, ella tenía conocimiento de esta carta, de este requerimiento de pago. ¿Correcto? En el acta de transferencia, en la hoja donde se pone
deudas importantes y urgentes, se encontraba esta deuda. Entonces, esos 7 días, la alcaldesa no designó gerente de administración ni de medio ambiente. O sea, conscientemente dejó pasar el tiempo para que, obviamente, si una empresa que busca su rentabilidad no le dan atención al tema, obviamente ellos tienen que presentar su carta de resolución. ¿Pero para qué? Para que la alcaldesa negocie, para que la municipalidad atienda esa deuda. ¿Pero qué fue lo que hizo? El mismo día en la cual enviaron la carta notarial, ese mismo día se emitieron sendos informes para que se apruebe el desabastecimiento inminente, sin que siquiera se haga el expediente de contratación, de la contratación directa, porque para eso se requiere certificación presupuestal, etcétera, etcétera, etcétera. A eso se refiere la manipulación. No solamente la manipulación significa dar, pero también la manipulación significa no dar. O también significa no solo hacer, sino también omitir. Y esta es una omisión, obviamente, claramente premeditada. ¿Por qué razón? La limpieza pública, como lo sabe muy bien el doctor Castiglioni, la limpieza pública es el servicio público principal, específico y exclusivo de una municipalidad. Más aún cuando se encontraban, tal como ya lo señaló el colega, se encontraban en una situación deplorable el servicio de la limpieza pública. Entonces, la alcaldesa, su preocupación no era la limpieza pública, era que la limpieza pública ya no lo hagan esas empresas, que lo haga Ecorrin. Esos fueron los pasos. Ahora, la segunda pregunta, ¿cuál es el vínculo entre la alcaldesa y las empresas? Yo dije al inicio de mi exposición que obviamente no vamos a encontrar una vinculación empresarial formal, pero hice colación la vacancia de La Victoria, así como también de San Juan de Miraflores del año 2014. Y ahí, con los hechos concretos, se acredita obviamente la intensidad y la continuidad de las acciones que empezaron desde la fecha en la cual ella era alcaldesa electa y luego alcaldesa en ejercicio. Todos esos hechos, vuelvo a repetir, crear una causal del abastecimiento como deuda, y la OCE lo decretó con claridad. Eso no es causal. 2, no tenía autorización de parte del Ministerio del Ambiente, es otro argumento importante. No había crédito presupuestario. O sea, se violaron varios procedimientos premeditadamente. ¿Para qué? Para facilitar, obviamente, la contratación con Ecorrin. Esos elementos son, en la sana crítica, nos llevan a esta conclusión. Muy bien, el doctor Castiglioni puede tener algo. Perdón, le interrumpí. ¿Me decía? No, si tiene algo que alegar respecto a esta afirmación. Sí, señor magistrado, con todo respeto, no le han contestado lo que usted ha preguntado. Usted ha preguntado que mi patrocinada cómo manipuló a estas dos empresas, a Ramble y al Consorcio de Transporte de Segovia IR, para que le resuelvan el contrato a ella. Lo que quieren decir ellos... Señor Castiglioni, evitemos el diálogo entre abogados y diríjase al señor miembro del Pleno que le ha hecho las preguntas. Perdón, señor presidente. Ok, correcto. Lo que quieren decir que como mi patrocinada fue regidora en la gestión pasada, en consecuencia también tiene responsabilidad. Quiero que sepan que mi patrocinada renunció al Partido Popular Cristiano y se inscribió en Acción Popular, y hoy día es alcaldesa por Acción Popular. Y en consecuencia, ella no fue regidora oficialista como pretenden presentarla, y decir, como regidora oficialista, sabía del desabastecimiento, sabía que se le debía, y en consecuencia, como se le debía, tenía que renovar el contrato con estas dos empresas. En enero, ninguna municipalidad tiene dinero para pagar las deudas. Si eso quiere decir el doctor Pastor que se les tenía que pagar a estas dos empresas que le mandan carta notarial a mi patrocinada. Mi patrocinada asume el 4 y el 7 le resuelven el contrato. Los funcionarios hacen los informes correspondientes y al hacer los informes correspondientes se va a una sesión de consejo para el desabastecimiento inminente. En ese espacio, ¿dónde está la causal de vacancia? Nada más, señor doctor Arce, discúlpeme.
Muchas gracias. Finalmente, para ambos, entre un contrato y otro, en números, ¿se perjudicó la municipalidad o no? Porque no hubo el trabajo realizado, la municipalidad tenía que pagar por esos 4 meses, sea en la vía de conciliación o donde fuera. Pregunto, ¿era para los intereses de la corporación municipal? ¿Cuál de los contratos le era mucho más beneficioso? El de Corín, por una sencilla razón, porque en la relación al Consorcio Transporte Segovia se le debía 3.626.000 y a Servicios Generales Ramble se le debía 1.700.000, es decir, se le debía cerca de 6 millones de soles. Y en consecuencia, una contratación por 90 días mientras se hace el proceso de licitación es mucho más económica para la municipalidad. Que las empresas, señor magistrado, y usted es un hombre con mucha experiencia porque ha estado en el Poder Judicial, que las empresas no hayan ido al arbitraje después que le mandaron la carta notarial es responsabilidad de ellos. Ya lo quieren utilizar la vacancia para vacar a mi patrocinada, que suba el teniente alcalde y le termine reconociendo esta deuda que ya no la pueden cobrar. Y ya no la pueden cobrar porque se les pasó el tiempo para ir al arbitraje. Esa es la verdad. Y por eso las empresas están financiando esa vacancia. Muy bien, buen punto. Si me permite responder. ¿Perdón? Permíteme responder la pregunta. La pregunta ha sido bien concreta. En números, ¿qué convenía más en esos 90 días, obviamente, del desabastecimiento inminente? ¿Le convenía con las empresas anteriores o con el Corrín? Claramente, y lo vamos a demostrar, está en el expediente. 500.000 soles más significó el contrato a favor de Corrín. O sea, si seguían con las anteriores, se ahorraban, entre comillas, 500.000. Ahora, pero como dice el doctor Castiglione, si no se le paga la deuda, o sea, si se le hace perro muerto, obviamente convenía con el Corrín. O sea, con perro muerto conviene con el Corrín, pero creo que esa no es la idea, ¿cierto?, de las instituciones públicas. Gracias, señores abogados. Gracias, presidente. Bien, el señor Sanginés va a formular preguntas, señores abogados. Sí, gracias, señor presidente. Buenos días, señores abogados. Yo quería que el doctor Julio César haga una precisión, y si es posible también el doctor Pastor. Se entiende que la empresa o las empresas con quien inicialmente se hizo este contrato con la municipalidad, se entiende que inició su trabajo de recolección de residuos sólidos, ¿no? Se empezó su trabajo. Se entiende que se vino, digamos, pagando la municipalidad por este trabajo. El tema es que después de unos meses no pasa ya este tema que es objeto hoy, ¿no?, de este expediente. Entonces, si esto es así, y ya lo han explicado los abogados que el 4 de enero que la alcaldesa asume, ¿no?, su función en forma inmediata, resuelve estos contratos, entonces eso significa que había una deuda previa anterior, ¿no?, con la anterior gestión, digamos, ¿no? Entonces, si esta deuda persistía, si esta deuda continuaba, digamos, en la intención de la alcaldesa, entonces ella pensaba no asumir esta, digamos, obligación de pagar. Y consiguientemente lo que en oposición hizo, resolvió, ¿no?, el contrato y ¿no?, rompió ahí la base contractual y empezó pues a hacer la negociación con la otra empresa, ¿no?, ya con la iniciativa de iniciar este proceso de limpieza, digamos, ¿no?
Entonces, la pregunta es, esta empresa con la cual se había asumido este contrato inicial, la municipalidad, entonces, la idea de la alcaldesa era no querer continuar con esta empresa porque no había dinero, o era otra decisión que asumió la alcaldesa para que efectivamente se rompa este contrato con esta empresa que ya la municipalidad había asumido de la gestión anterior. ¿Qué se puede decir sobre ello? Señor Castiglioni, ¿puede habilitar su audio, señor Castiglioni? Bien. Gracias, presidente. Bien. Mi patrocinada, señor magistrado, no resolvió el contrato. Las empresas venían prestando el servicio con deuda y todo. Mi patrocinada se da la sorpresa el 7 que le mandan las cartas resolviendo el contrato. Las empresas pudieron seguir brindando el contrato con deuda y todo, así como lo hicieron con el señor Altamirano. Mi patrocinada en ningún momento les dijo, váyanse. Ellos resolvieron el contrato. Y cuando ellos resuelven el contrato, es que se ve la imperiosa necesidad de asumir una responsabilidad, y esa responsabilidad era que se pidan los informes a las áreas y se lleve a sesión de consejo y se haga el desabastecimiento inminente. Las empresas, Servicios Generales Rambler y Consorcio de Transporte Segovia e IR Limitada, pudieron haber continuado en prestar el servicio si desde agosto y septiembre venían impagas. Ellas pudieron, mi patrocinada no les manda un solo documento diciendo se les va a resolver el contrato porque había un contrato firmado por la anterior gestión. En consecuencia, no es que mi patrocinada resuelve el contrato, señor magistrado. Son las empresas las que resuelven el contrato. Perfecto. ¿Algo que tiene que decir el doctor Pastor? Sí, cómo no. Su pregunta fue muy concreta. La alcaldesa no quería seguir con Rambler y Segovia. ¿Por qué? ¿Porque no había dinero o porque no quería que estén ellos? Obviamente, todas las municipalidades tienen sus respectivos recursos. Cuando se inicia la gestión, obviamente, los recursos, la limpieza se paga con los recursos públicos, con la recaudación, mejor dicho, ¿cierto? Entonces, en cualquier caso, sea la empresa que preste el servicio, se le va a tener que pagar, como es obvio y como es natural. El 11 de enero, el día que se debatió el desabastecimiento, la alcaldesa dijo, ahí está en las actas y está en el expediente, hemos negociado con las empresas y las empresas no quieren negociar. Totalmente falso, y por esa razón exigimos en su oportunidad que exhiban esa documentación en la cual ellos querían negociar. Eso se reiteró inclusive en la sesión del 29 de julio. Esta última, vuelvo a repetir, esa acta del 29 de julio no se ha acompañado con el expediente. Por lo tanto, el ánimo, la perspectiva de la alcaldesa era no llegar a ningún tipo de acuerdo. Termino señalando lo siguiente. El 1, el 2 de enero, el 3, como lo dice el colega, el distrito estaba totalmente sucio. ¿Qué tenía que hacer la alcaldesa? Obviamente, coordinar con su gerente de medio ambiente, que no lo tenía, y obviamente con las empresas que prestan ese servicio, pero no lo hizo. Esa es su responsabilidad, es la responsabilidad de ella, y ellos seguían prestando ese servicio. Por esas consideraciones, su pregunta es clara y precisa. Es el ánimo de no contratar con Segovia y con Rambler. Finalmente, para el doctor Castiglioni, dos preguntas así concretas. Una, a la fecha, esta segunda empresa sigue trabajando para la municipalidad. Y dos, si es que ha cumplido los términos del contrato, ¿no? Este segundo contrato hecho con esta empresa, ¿no? Que entiendo que viene trabajando.
Señor magistrado, el contrato solamente era por 90 días, porque eso establece el desabastecimiento inminente. ¿Cumplió con los términos contractuales? Sí, cumplió con los términos contractuales. Desconozco, porque no soy asesor de planta, no trabajo en la Municipalidad de San Juan de Miraflores, qué empresa brinda los servicios en este momento. En consecuencia, pero que el contrato solamente era por 90 días para convocar a una licitación pública, y la licitación pública generada porque las empresas resolvieron el contrato, que quede muy claro. Las empresas resolvieron el contrato, no mi patrocinada. Ellos pudieron seguir brindando el servicio hasta que culmine el contrato. No lo quisieron hacer. Y en consecuencia, hoy día quieren utilizar ese hecho como una causal de vacancia. Realmente me sorprende que se quiera utilizar al Jurado Nacional de Elecciones para cobrar deudas cuando no cumplieron con el contrato ellos mismos. Si ellos hubieran cumplido con todo el contrato para el cual suscribieron contrato con la anterior gestión, entonces hubiera sido una situación distinta. Ellos resolvieron el contrato, señor magistrado, porque parece una pequeña duda sobre eso. Mi patrocinada no resolvió el contrato, no les envió ninguna carta. Ellos debieron seguir continuando brindando el servicio, porque si desde agosto y septiembre no se les pagaba, deberían seguir brindando el servicio y no mandarle una carta notarial para generarle a ella un problema más bien, porque declarar el desabastecimiento inminente es un problema porque la basura se acumuló en San Juan de Miraflores. Bien, no hay más preguntas que formularse. Damos por oídos los informes orales. Queda la causa para deliberación y votación correspondiente.